Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 8 de enero del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El poder de la oración. Aunque el autor de la lección no menciona en qué consiste el poder de la oración en este contexto que estamos estudiando, sin embargo, yo quiero enfatizar lo que vemos que el apóstol estaba pidiendo para la iglesia de Colosas. Él pedía al Señor a través de la oración que los hermanos de Colosas pudieran conocer plenamente la voluntad de Dios y así de esa manera pudieran comportarse o vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, y también que los hiciera fuertes para enfrentar las situaciones adversas. Quiero que sigamos con detenimiento la siguiente lectura bíblica que confirma lo que hemos mencionado anteriormente. Voy a tomar el contexto para que tenga mayor congruencia la lectura bíblica. Colosenses capítulo 1, versos 7 al 12. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y pedir a Dios que los haga conocer plenamente, note bien, su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Note bien ahora, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y con alegría darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. En esta lectura bíblica es bien clara la intención del apóstol de que la conducta de los hermanos de Colosas sea acorde a un seguidor de Jesucristo, es decir, que en sus vidas se refleje a Jesucristo por medio de su conducta. Por supuesto que los hermanos de Colosas encontraban la voluntad de Dios en su palabra, en la palabra de Dios. Pero también a través de la intervención poderosa del Espíritu Santo les revelaba la voluntad de Dios también. Les daba discernimiento, sabiduría. La sabiduría es necesaria para saber cómo debemos actuar y vivir en circunstancias difíciles o ante situaciones comprometedoras. Es decir, cómo debemos enfrentar las situaciones adversas que vivimos. Es decir, aquí juegan un papel importante y poderoso papel la palabra de Dios y también la dirección poderosa del Espíritu Santo. Básicamente esa era la oración del apóstol por la iglesia de Colosas, para que su andar, es decir, su conducta, su testimonio, su vida sea acorde a su voluntad expresa en la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Que sus buenas obras, manifiesten que andan en los principios del Señor. En otras versiones dice, para que anden como es digno del Señor, es decir, portarse como se portan los seguidores del Señor, haciendo siempre lo que agrada al Señor, aunque esa no es una capacidad que tenemos de manera innata, pero con la dirección del Espíritu Santo se puede ir logrando, se puede ir viviendo acorde a los mandatos del Señor en su santa ley moral, su santa ley de Dios, los 10 mandamientos y todas las demás ordenanzas del Señor. Cuando nuestra vida se desarrolla de acorde con la voluntad de Dios expresa en su palabra, eso significa que el Espíritu Santo se encuentra obrando en nuestra vida. El gran apóstol Pablo era firme cuando estaban en juego el deber y los principios, pero la cortesía era un rasgo notable de su personalidad y esta le daba acceso a la clase más alta de la sociedad. Pablo nunca dudó de la habilidad de Dios o de su buena voluntad para darle la gracia que necesitaba a fin de vivir la vida de cristiano. Él no vivía bajo una nube de duda, recorriendo a tientas su camino en la bruma y la oscuridad de la incertidumbre, quejándose de privaciones y pruebas. Su voz de gozo, llena de esperanza y valor, resuena a lo largo de todo el trayecto hasta nuestro tiempo.
Pablo tenía una experiencia religiosa sana. El amor de Cristo era su gran tema y el poder que lo constreñía y lo gobernaba. En las circunstancias más desalentadoras que hubieran tenido, una influencia que hubieran tenido una influencia deprimente sobre los cristianos tibios, era firme de corazón, lleno de valor, esperanza y alegría. Se veía en él la misma esperanza y alegría cuando estaba sobre la cubierta del barco, con la tempestad golpeando a su alrededor y el barco rompiéndose en pedazos. Dio órdenes al comandante del barco y preservó las vidas de todos los que estaban a bordo. Aunque prisionero, note bien, fue en realidad el amo del barco, el más libre y más feliz de a bordo. Delante de reyes dignatarios de la tierra que tenían su vida en sus manos, no se acobardó porque había dado su vida a Dios y ella estaba oculta en Cristo. Mediante su cortesía suavizó los corazones de esos hombres vigorosos, de genio violento, malvados y corruptos, tanto de corazón como de vida. El comportamiento apropiado, fruto de la verdadera cortesía, marcó toda su conducta. Cuando extendía la mano al hablar, como era su costumbre, el ruido que hacían las cadenas no le causaba vergüenza o turbación. Las consideraba como señales de honor y se regocijaba de poder sufrir por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía: yo soy prisionero de Cristo. Su razonamiento era tan claro y tan convincente que hizo temblar al rey licencioso. La gracia, como de un ángel de misericordia, hace que su voz se escuche dulce y clara, repitiendo la historia de la cruz, el sin igual amor de Jesús. Pablo sabía que las más valiosas conquistas cristianas pueden obtenerse solamente mediante mucha oración, note bien, y constante vigilancia, y trató de inculcar esto en sus mentes. Pero sabía también que en Cristo crucificado se les ofrecía un poder suficiente para convertir el alma y divinamente adaptado para permitirles resistir todas las tentaciones del mal. Con la fe en Dios como su armadura y con su palabra como su arma de guerra, serían provistos de un poder interior que los capacitaría para desviar los ataques del enemigo. Queridos amigos y hermanos, el poder de la oración se manifiesta cuando estamos dispuestos a ser guiados y transformados por el Espíritu Santo, viviendo para el Señor vidas que glorifiquen su nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.